revelado, el siniestro misterio del cerdo nahual que aterrorizó a una comunidad de MBRUJADA. El pueblo de Santiago, en las afueras de Oaxaca, se encontraba sumido en un murmullo inquietante. Las casas de adobe parecían alzar la vista hacia el cielo, mientras un aire pesado de miedo se cernía sobre sus calles. La gente hablaba en susurros de un cerdo nahual, una criatura oscura que arrastraba a los desprevenidos hacia la perdición. ¿Y si esas historias eran más que cuentos para atemorizar a los niños? Las desapariciones de varias personas en las últimas semanas pesaban sobre la comunidad como un fantasma constante. La única fuente de luz era la luna, que asomaba llena y aterradora, como un ojo vigilante. Elena, una madre soltera de 32 años, soportaba el peso de la desconfianza. Cada día, después de largas horas en la fábrica de cal, regresaba a casa con el corazón acelerado. Su hijo Diego, un niño de 8 años, no conocía la sombra del miedo, pero la curiosidad era su eterno compañero. Aquella noche, al entrar al hogar, Elena sintió que algo no marchaba bien. Un escalofrío recorrió su espalda mientras recordaba las advertencias: no te acerques al bosque. El cerdo nahual espera. Cuando Diego desapareció, el mundo de Elena se desmoronó. Diego, gritó, su voz retumbando contra las paredes. El patio trasero estaba desierto, y la última imagen de su hijo, fascinado por los ruidos que venían del oscuro bosque, se le clavó como un puñal. Con pasos rápidos y el corazón en un puño, empezó a recorrer las calles vacías, los ecos de su grito resonando en la penumbra. Se cruzó con sus vecinos, pero sus miradas evitaban la pregunta que colgaba en el aire: ¿qué sabía el pueblo que ellos no? El susurro del cerdo nahual la seguía, como una sombra, impregnando el silencio con un terror palpable. Al pasar junto al mercado, vio a doña Rosa, su vecina, con las manos temblando y el rostro pálido. Elena, cuídate, esa criatura no perdona, murmuró con voz temblorosa, como si una advertencia brotase de sus labios. Elena sintió que el aire se volvió espeso y cada respiración se tornó dolorosa. ¿Era posible que su comunidad estuviera involucrada en algo tan oscuro? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Fue en ese momento de incertidumbre cuando vio un destello en el bosque, luces intermitentes que danzaban de manera hipnótica. Los rumores resonaron en su mente, tal vez un sacrificio oscuro. Sin pensarlo, se adentró en la oscuridad, el miedo y la necesidad de encontrar a su hijo empujándola hacia adelante. A lo lejos, un sonido sordo hizo eco, como un latido irregular que parecía resonar en lo más profundo de su ser. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y el horror se apoderó de su pecho al llegar a un antiguo altar, cubierto de velas y símbolos que apenas podía entender. Allí, el cerdo nahual se manifestaba en su mente, una sombra grotesca y voraz que simbolizaba la avaricia oculta de su pueblo. Cada rincón que había cuidado, cada rostro que reconocía, parecían revelar un oscuro secreto que la comunidad había mantenido por generaciones. Ella sabía que no había retorno. Desesperación y terror la impulsaron, pero la sombra del cerdo la esperaba. El aire se volvió frío y su aliento se transformó en vapor. Con cada paso, la pregunta quedaba flotando: ¿existen pactos oscuros que han atrapado a su hijo en las garras de su peor temor? Sin respuestas y con el tiempo corriendo en su contra, Elena se adentró aún más en la noche detrás de la línea divisoria. Entre la luz y la oscuridad, sintiendo que el final ya estaba escrito, pero no sin antes luchar por lo que más amaba. ¿Logrará rescatar a Diego o caerá en la trampa de la aterradora leyenda del cerdo nahual? Elena se detuvo un momento, la respiración entrecortada y el corazón martillando en su pecho. Sus ojos se adaptaban a la penumbra, pero los símbolos del altar danzaban ante su vista como criaturas serpenteantes. Una energía oscura parecía envolverla, y el olor a cera derretida y algo más, algo fétido, la hizo retroceder.
Las luces intermitentes ahora eran más intensas, pulsando con insistencia, como si invitaran a entrar. De pronto, un grito desgarrador resonó en la distancia, atravesando el silencio como un cuchillo afilado. Era un sonido familiar, y el terror se apoderó de ella. Era Diego. Sin pensarlo, corrió hacia el eco de su voz. Mamá. La desesperación de su hijo iluminó su determinación, pero el camino se volvía más angosto, más peligroso. Las sombras del bosque comenzaron a cobrar vida. De entre los árboles, figuras sombrías emergieron, animales deformes y susurros que se entrelazaban en el viento. No lo hagas, Elena, gritaba su voz interior, pero la necesidad de salvar a su hijo la empujaba hacia adelante. El frío se acentuó, penetrando en sus huesos, mientras una risa grotesca resonaba en la distancia, burlándose de su angustia. Cuidado, susurró una voz, casi un eco de sus propios pensamientos. Era la voz de Doña Rosa, quien le había advertido antes. No todo lo que brilla en la noche es luz. Cegada por su amor y el terror, Elena llegó a una cueva oculta entre las ramas densas. Tenía que entrar, tenía que saber. Aquellos gritos resonaban cada vez más fuertes, y el sacrificio parecía hacerse inminente. Sin embargo, la oscuridad la envolvió rápidamente, haciendo que su corazón latiera con fuerza. En el umbral, una criatura se erguía. No era el cerdo nahual que había imaginado, sino un espectro de lo que una vez había sido. Sus ojos eran vacíos, pero sabía que los ojos del nahual estaban allí, en ese instante, aguardando detrás de la fachada. Elena sintió un escalofrío palpable, como si de su propia carne se estuviera desgarrando. ¿Qué eres?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. La figura sonrió, una mueca escalofriante que revelaba colmillos afilados. Soy quien te revelará la verdad detrás de tu pueblo. Cada desaparición es un peaje. El niño que amas pertenece a este lugar ahora. Las palabras resonaban en su mente como un eco oscuro, y cada una de ellas cortaba su aliento. Sin embargo, en su interior, una fuerza comenzaba a despertar. La desesperación se transformó en furia, el amor por su hijo empujándola a enfrentarse a esa criatura. No puedo permitir que lo dañes, gritó, mientras se conectaba al fondo de su ser, sintiendo el poder que la luna llena emitía. El altar aún estaba iluminado, y algo dentro de ella comenzó a brillar. La mueca de la criatura se volvió amenazante, mientras el susurro de la noche giraba en torno a ellas. No puedes regresar, familiar de la luz. Ya eres parte de lo que has buscado. Esta es tu elección. Elena sintió que el tiempo se detuvo, su corazón y su mente en un torbellino de emociones. Diego, volvió a gritar, pero ahora era un llamado diferente, lleno de poder, un grito que resonó en los árboles. Las sombras crecieron y las luces comenzaron a oscilar con más fuerza, absorbiendo todo lo que existía a su alrededor. De la cueva emergió un viento helado, como si el mismo bosque estuviera hirviendo de rabia. Fue entonces cuando escuchó una risita cercana, dulce y endiablada. Era la voz de Diego. Mamá, ven. La noche se cerró a su alrededor, ocultando respuestas y hambrientos secretos. Mientras la tensión alcanzaba su clímax, Elena comprendió que no solo luchaba por salvar a su hijo, sino por la salvación de la misma comunidad que había sido consumida por el horror del cerdo nahual. Dando un paso al frente, un eco atronador resonó en su pecho. Pero justo cuando estaba a punto de confrontar a la sombra, una risa macabra se escuchó, provocando que el mundo a su alrededor se desvanecerá. ¿Te atreverás a enfrentar la verdad, Elena? La oscuridad la envolvió, y en un instante, todo se volvió silencio. La oscuridad era espesa, casi palpable, y el miedo se apoderaba de todo su ser. Elena no podía distinguir nada en el vacío, pero un latido resonante igualaba el ritmo frenético de su corazón. Era una pulsación, como si el bosque mismo respirara, alimentándose del terror que ella emanaba. Diego, su voz surgió como un hilo quebrado en la penumbra, esperando una respuesta. El eco de su llamada murió entre las sombras, el silencio se hizo incómodo, y de repente, un susurro húmedo acarició su oído. Mamá, resonó, pero sonaba distante, como una burla de lo que realmente estaba ocurriendo. Elena se irguió, sus ojos se ajustaron a la penumbra, formando imágenes que la llenaron de horror.
Aquellas figuras que había visto antes en la distancia, ahora estaban a su alrededor, observándola, esperando el momento. Unas manos frías se posaron en su hombro, y ella giró bruscamente. Allí estaban, los rostros de aquellos que habían desaparecido, amigos, vecinos. Sus ojos vacíos la miraban, y la boca de uno de ellos se movía, pero no podían emitir sonido. Era un ingrediente de locura que la amenazaba. «Retírate, no te acerques más», exclamó, parábola de angustia y desafío. Ellos rieron, una risa cruel y retumbante que resonó entre los árboles. «No puedes escapar de lo que eres, Helena», la voz del espectro sonó como un eco de su propia mente, hasta que se transformó en un grito desgarrador. «Salva a tu hijo». Y, en ese instante, el tiempo pareció detenerse. La imagen de Diego apareció nítida en su mente, su risa alegre contrastaba con la angustia que sentía ahora. Como oyendo un velo, Helena dejó que el miedo se disolviera, decidida a encontrarlo. «Diego», gritó, el eco de su voz reverberando en las rocas que rodeaban la cueva. Las sombras se fragmentaban a su alrededor. Una luz tenue comenzó a brillar desde el altar, empujando a las sombras a retroceder. Voló hacia el altar, donde símbolos antiguos palpitaban con energía mística. La luna llena, como un ojo gigante, iluminó su camino. Aunque la criatura la observaba, Helena sabía que debía confrontar la verdad, sin importar cuán aterradora pudiera ser. En el altar había objetos dispersos, un cuchillo, una muñeca rota, y en el centro, una esfera de cristal que brillaba intensamente. Su instinto le decía que todo estaba conectado, y su corazón se hundió al comprender lo que significaba. «¿Esto es un sacrificio?», se preguntó, y la voz del espectro emergió otra vez, sus palabras un eco sibilante. «Todo tiene un precio», el sentimiento de angustia ahora se transformaba en determinación. «No voy a dejar que Diego sea parte de esto», gritó, aferrándose al dolor de cada pérdida que conocía, tomando fuerza de la desesperación. Las sombras comenzaron a girar y agitarse. La risa los envolvía como un coro macabro. «¿Y si el precio eres tú?», susurró la criatura con un tono burlón. En ese momento, Helena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una energía oscura se preparaba para devorarla. Cada sombra se acercaba más, y con cada paso, la realidad se desvanecía, llevándose todo lo que había conocido. «No». El grito fue un rayo de luz en la oscuridad, alzando su voz con ferocidad. Desde el fondo de su ser emergió un poder, una fuerza de amor y odio entrelazados, que contenía la esencia de todo lo que defendía. Las sombras se estremecieron. Un rugido resonó, casi como si el mismo bosque llorara, mientras Helena extendía su mano hacia la esfera. «Diego», clamó con todas sus fuerzas, esperando que su afecto atravesara la oscuridad. La esfera reflejó la luz de la luna, y en un destello, todo se iluminó. Las sombras retrocedieron, pero en el último instante, la risa de Diego resurgió, grave y resonante. «Mamá, ven». El mundo se tornó fragmentos de luz, y con ellos, Helena se sintió arrastrada hacia un abismo de incertidumbre. «¿Qué has hecho, Helena?». El murmullo de la criatura se desvaneció, pero a lo lejos, la risa de Diego se convertía en un grito aterrador. Justo cuando estaba a punto de cruzar la frontera entre lo conocido y el horror, Helena se encontró atrapada en un instante que definía su destino. Todo giraba y giraba, un torbellino de dolor y esperanza, y en ese caos, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las luces en la cueva comenzaron a parpadear, y en el centro, el altar tembló. Una nueva amenaza surgía. «Te atreverás a perderlo todo», resonó la voz de la criatura, mientras la oscuridad comenzaba a reconstituirse. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por salvar a su hijo? Helena sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La pregunta de la criatura resonaba como un eco en su mente, atravesando la angustia y el terror que la llenaban. A medida que la oscuridad se espesaba, un frío helado la envolvió, y la luz titilante del altar se volvió parpadeante, como si estuviera luchando por mantenerse viva. La esfera en el altar brillaba con una intensidad insidiosa, atrayendo su atención. «Diego», su voz sonó débil, perdida entre la risa burlona de los espectros y el latido implacable del bosque. Las figuras oscuras se acercaban, sus ojos vacíos relucían como faros en la noche,
y el miedo comenzó a tomar forma en su pecho como una serpiente estranguladora. ¿Qué es esto, Elena? La voz de Diego no parecía suya, hacía eco de algo más, un tono siniestro que la llenó de pánico. Mamá, ven, volvió a resonar, pero esta vez se mezcló con un llanto aterrador que parecería provenir de los otros niños perdidos en la oscuridad. Una verdad inquietante comenzaba a revelarse en su mente, el corazón de Elena se detuvo por un instante. No puede ser como ellos, murmuró, temía que su hijo hubiera sido atrapado por la misma oscuridad que ahora la asediaba. Las manos frías de aquellos que habían desaparecido se alargaban hacia ella, tocando su piel con un pálido roce que era tanto un llamado como una advertencia. No te acerques, gritó, pero las sombras lo intentaban todo para quebrantar su voluntad. Todo tiene un precio, repitió la voz burlona de la criatura desde las profundidades del bosque, sonando cada vez más cerca, y allí, entre las sombras, Elena vio una figura que no reconoció, un cerdo enorme con ojos inyectados de sangre que brillaban con una malevolencia palpable. Su piel era grisácea, cubierta de lodo y marchita como un antiguo secreto, y un aire de terror emanaba de él, como si llevara consigo los lamentos de los que habían hecho un trato oscuro. El nahual, pensó, recordando las leyendas susurradas por su abuela. El que devora almas, la criatura se avanzó, sus dientes afilados brillaban bajo la luz de la luna. Soy el precio, murmuró, y su voz era un susurro que podría abrir los cementerios más oscuros. Te ofrezco salvar a tu hijo, pero tú te convertirás en mi sombra. No. No lo haré. Elena luchaba contra el terror que inundaba su ser. La imagen de Diego, pequeño y vulnerable, brillando en sus recuerdos, le daba fuerza. Soy su madre, y haré lo que sea para salvarlo. El altar comenzó a vibrar como si la energía oscura intentara salir. La esfera de cristal se iluminó más intensamente, y Elena sintió que la oscuridad a su alrededor se retorcía. Las risas y llantos se mezclaban en un coro de desesperación. ¿Qué harás, madre? ¿Dejarás que el nahual lo consume todo? La voz de la criatura se convirtió en una mezcla de burlas y lamentos, y Elena se dio cuenta de que cada decisión podría llevar a la muerte de su hijo o a la suya. En su mente, recitaba oraciones, implorando por ayuda, mientras sus temores se volvían realidades palpables. Las sombras palpitaban, danzando con una energía casi viviente. Tu tiempo se acaba, resonó la voz del cerdo, acercándose más, su aliento apestoso golpeando su rostro. Fue en ese momento que Elena comprendió algo crucial: si la oscuridad había tomado tantas almas, sí que había un camino hacia la luz, y ese camino pasaba por la esfera. Con una determinación renovada, extendió la mano, lista para asumir el riesgo, para enfrentar la criatura y su propuesta, pero, justo cuando sus dedos estaban a 1 milímetro de la esfera, el suelo tembló nuevamente, y un grito desgarrador resonó. ¡Mamá! La desesperación en la voz de Diego atravesó la cueva, y la luz de la esfera comenzó a distorsionarse, transformándose en un remolino de energía que empujaba hacia los márgenes del abismo de sombras. Elena se encontró ante la decisión más difícil de su vida: ¿dejaría que el nahual tome lo que desea o se convertiría en lo que siempre había temido? La figura del cerdo avanzó, y la oscuridad se extendió nuevamente. Elige, Elena, tu decisión define el futuro. Con el terror apretando su corazón, ella gritó: no me lleves a la oscuridad. Pero en ese instante, la risa se transformó en un eco horrendo, y la esfera estalló en un fogonazo de luz. El caos se desató. Las sombras comenzaron a disolverse, pero al mismo tiempo, el cerdo se retorcía como si la energía estuviera desgastándolo. No puedes escapar, rugió el nahual, mientras el viento comenzaba a arrastrar a Elena hacia el centro del altar. Ella siguió luchando, pero la luz deslumbrante comenzó a oscurecer. Fuera de la cueva, una sombra grande y oculta se movía en el bosque. Sería solo el comienzo de algo peor, pensó, mientras su voz resonaba, frenética y desesperada, en un eco interminable. La pregunta estaba planteada en el aire: ¿a dónde la llevarían sus elecciones, y cuántas almas más serían necesarias para rescatar a Diego? Elena sintió cómo su cuerpo era arrastrado hacia el centro del altar mientras una luz demasiado brillante desfiguraba todo a su alrededor. Era como estar en el ojo de un huracán, la energía giraba, y a cada instante el estruendo era más ensordecedor.
Las risas de los espectros se convirtieron en lamentos que desgarraban su alma, y su corazón latía desbocado, temiendo que se detuviera de un momento a otro. Diego, gritó, pero su voz se ahogó en el clamor de la oscuridad. Entre la luz y la sombra, vislumbró una figura familiar en la penumbra, era su hijo, envolviendo su pequeño cuerpo en un halo de inocencia. Mamá, suplicó Diego, extendiendo su mano, mientras él también se encontraba atrapado en un mar de dolor y desesperación. El niño parecía perderse entre las sombras que se alzaban a su alrededor, y Elena sintió una punzada de horror. Las garras del nahual estaban más cerca de lo que imaginaba, y su boca se contrajo en una mueca aterradora, mostrando los dientes amarillentos. «Suéltalo», gritó, pero sus palabras eran un eco perdido, incapaces de atravesar la oscuridad que se cernía sobre ellos. El cerdo la miró con sus ojos inyectados de sangre, como si se alimentara de su dolor. «¿No lo ves, Elena? El juego ha comenzado», susurró el nahual. «Las almas son el verdadero poder. Vete a unirme, y él será liberado». Con cada palabra, su rostro grotesco se deformaba aún más. Elena sintió que sus fuerzas flaqueaban. La posibilidad de un sacrificio se cernía sobre ella como un espejo quebrado, reflejando su más oscuro temor. Matar a su hijo o perder su propia alma, ambas opciones eran un abismo del que no podía escapar. Elena, no. La voz de Diego resonó fuerte, y ella lo vio empujar contra las sombras que intentaban consumirlo. No. Mamá, lucha. Fue entonces que, en ese instante efímero, su determinación cobró vida. La esfera de luz, aunque quebrada y distorsionada, brillaba con un fulgor que crecía en intensidad. «Te elijo a ti, Diego», dijo, su pecho inflándose de un amor inquebrantable. «Eres mi razón». Extendió su mano hacia el niño, ignorando al cerdo que intentaba atraerla hacia sus garras frías. Con cada palabra, la esfera pareció capturar algo de su esencia, como una mariposa que se aferra a un rayo de sol. «No puedes salvarlo», rugió el nahual, el pánico vibrando en su voz. «Todo lo que has querido se convertirá en cenizas», pero en lugar de rendirse, Elena gritó con una desesperación y fuerza que nunca supo que poseía: «No te pertenezco. Mi alma no es tuya». De repente, un destello atravesó la oscuridad. Las sombras comenzaban a retirarse, pero el nahual se retorcía, como si supiera que su poder se desmoronaba. «No escaparás, madre. La oscuridad siempre encuentra una forma de devorarte». Y con una explosión de poder, la esfera estalló en un brillo cegador. Elena se encontró siendo empujada hacia atrás por el viento, pero en lugar de desplomarse, sintió la fuerza de las almas que una vez habían estado atrapadas. Eran los niños desaparecidos, las almas que habían sido devoradas, se unían a ella y a su causa, arremolinándose en un torrente de luz. Burlándose del cerdo, las luces relucieron con un brillo eterno, como estrellas en el horizonte. Pero en ese momento crucial, una sombra emergió de la oscuridad que había quedado atrás. La sensación de peligro regresó, un terror que obligaba a Elena a mirar a su alrededor. Era un niño más, que parecía estar perdido en la penumbra. «Mamá», preguntó con una voz quebrada. El rostro del niño la dejó helada, porque no era Diego, era Carlos, un niño del vecino que había desaparecido de la misma manera. Su mirada estaba llena de una tristeza profunda, y la misma sensación aterradora llenó a Elena, una advertencia de que aún no había terminado. «Diego». Ella gritó, dándose vuelta buscando a su hijo mientras el caos comenzaba a acomodarse a su alrededor. Las sombras estaban arremolinándose nuevamente, pero esta vez, no solo era su hijo lo que corría peligro. Podía sentirlo, podía respirar la sombra que se acercaba. El cerdo nahual se desvanecía, pero la amenaza no había hecho más que transformarse. En su interior, un eco de maldad vibraba más fuerte que nunca. La próxima confrontación estaba a la vuelta de la esquina, y un viejo terror había resurgido, más oscuro y más voraz. Elena sabía que el nahual no era el único que acechaba en el bosque. La lucha apenas comenzaba, los secretos de la oscuridad se estaban revelando. ¿Podría salvar a su hijo y a las almas perdidas, o caería en el interminable abismo que la llamaba nuevamente? Una frenética imprecación recorrió su ser, no más. Pero en su interior, la oscuridad le devolvió la mirada,
esperando pacientemente su próximo movimiento. Elena se tambaleó, su mente aturdida por la neblina del horror. Las sombras, ahora más inquietantes, parecían cobrar vida a su alrededor, susurrando secretos oscuros y alucinaciones de niños perdidos. Diego, tengo que encontrarte, gritó de nuevo, pero la voz se mezcló con la brisa fría que acariciaba su rostro, como si el mismo bosque estuviera burlándose de ella. Carlos, el niño que sollozaba en la penumbra, se acercaba lentamente. Su mirada no reflejaba el inocente brillo de la infancia, sino un abismo de tristeza y desesperación. Mamá, no puedo encontrar a mis amigos, musitó, y su voz resonó como un eco de un lamento olvidado. Elena sintió un nudo en el estómago. Este niño era uno más de los que llevaba el nahual a su reino de sombras. Tú no estás perdido. Ven conmigo. Elena abrazó fuerte sus sentimientos, sin saber si realmente podría salvarlo. Pero el niño retrocedió, temblando. No puedo. Él me dijo que no me iría. La voz de Carlos se rompía con cada palabra, y las sombras parecían estrechar su abrazo alrededor del pequeño. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era Diego. Mamá. Ayúdame. El dolor en su voz atravesó el velo del pánico que envolvía a Elena. Sin pensarlo, se lanzó hacia donde provenía el sonido, con el corazón en un puño y los ojos difíciles de enfocar por las lágrimas que amenazaban con brotar. Mientras corría, el viento aullaba en su rostro. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose como serpientes, intentando desviar su rumbo. Pero el grito de su hijo era un faro en la oscuridad. De pronto, Elena tropezó y cayó, golpeándose la rodilla, un dolor punzante que la trajo de vuelta a la realidad. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó y miró hacia atrás. Carlos había desaparecido. Carlos, gritó, pero solo el eco de su propia voz le respondió, hielos recorriendo su espalda. La oscuridad no solo había atrapado a su hijo, ahora tenía a otra alma en sus garras. Algo titiló a lo lejos, un pequeño destello que podría ser su hijo o una trampa mejor elaborada por el nahual. Sin tiempo que perder, corrió hacia la luz, su instinto de madre gritándole que debía seguir, que debía encontrarlo. Pero conforme se acercaba, un laberinto de pesadillas empezaba a desdibujar la realidad. Las sombras se encogían, se retorcían, y sentía su aliento frío en la nuca, como un sospechoso en la oscuridad. A medida que alcanzaba la fuente de luz, algo se deslizó entre sus pies. Una cifra, un muñeco roto, un trozo de ropa infantil. Elena lo reconoció. Era la chaqueta de Diego. El terror la invadió de nuevo. Diego, gritó, su voz ahora casi un susurro. La luz se volvió más intensa y, de repente, una risa amarga resonó alrededor de ella. Era un sonido visceral, lleno de burla. Mamá, ven ya. La voz de su hijo resonó juguetona, pero la sensación era inquietante. Era la esencia de las almas atrapadas, retorciéndose con burla. Elena sintió que su corazón se encogía, nadie podría imitar a su niño. ¿Dónde estás?, preguntó, pero a la misma vez, temía la respuesta. En su interior, se preguntó si la locura era lo único que le quedaba. Las sombras tentaban su cordura, haciéndola dudar de su propia mente. Pero había algo más. Una leve vibración en el aire, una conexión que la llamaba desde el fondo de la oscuridad. Esto no acabará así, murmuró para sí misma, y decidió enfrentar lo que sea que viniera, con valentía hasta el final. Y justo cuando daba un paso hacia adelante, una sombra corpulenta emergió de la oscuridad, con la voz grave del nahual escupiendo palabras de desprecio. ¿A dónde crees que vas, madre? Su risa resonó con ecos de todas las almas que él había reclamado. Tus miedos solo han comenzado. Elena sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y en ese instante, enfrentarse al nahual ya no era una opción, era una necesidad. La vida de Diego estaba en juego. Con cada respiro, podía sentir que el laberinto de terror se cerraba a su alrededor. La noche apenas empezaba, y el final estaba aún lejos. ¿Tendría la fuerza necesaria para romper las cadenas de la oscuridad que la perseguían? ¿O se enfrentaría a un destino donde perderlo todo sería su única alternativa? Esa amenaza que la miraba directamente a los ojos no era más que un recordatorio de que el verdadero terror se alimentaba del amor y el dolor.
La sombra se abalanzó hacia ella, pero dentro de su corazón, la llama de la esperanza se encendió. Todo dependía de su próxima jugada, y encontró en su interior la convicción, esta vez, el juego sería diferente. ¿Sería capaz de desafiar al Nahual y salvar a su hijo, o quedaría atrapada en un ciclo de horror sin fin? La batalla estaba a punto de comenzar. La sombra se lanzó hacia Elena, un ser imponente que parecía absorber la luz que la rodeaba. Instintivamente, dio un paso atrás, pero algo la detuvo. No podía ceder, no ahora que finalmente estaba al borde de descubrir la verdad tras el Nahual. Sus ojos se encontraron, en ese instante, un torrente de miedo y determinación la atravesó. Con un grito, se lanzó hacia la oscuridad, decidida a recuperar a su hijo. «Suéltalo», ordenó, su voz resonando con más fuerza de lo que se sentía. Por un momento, el Nahual se detuvo, como si la fuerza de su valentía lo sorprendiera en medio de sus trucos oscuros. «Suéltalo», rió, burlón. «¿Crees que tienes el poder para desafiarme, madre? Tu amor es la gasolina que alimenta mi reino. Cada lágrima que has derramado solo me hace más fuerte». Sus palabras eran garras que rascaban la mente de Elena, buscando romper su voluntad. Con cada latido, la oscuridad a su alrededor se intensificaba. Las sombras se arremolinaban, cada una personificando un grito de niños olvidados, ecos que la acorralaban. Los rostros de Carlos y Diego parecían asomarse entre las brumas danzantes, tensando su corazón como cuerdas de un violonchelo. No podría permitir que esa bestia se alimentara de su impotencia. «Tu poder es una ilusión», gritó, y mientras lo hacía, notó un brillo en su pecho. Era la falta de miedo, el amor por Diego emanando con fuerza. Se dio cuenta de que el Nahual se alimentaba de las dudas, de las inseguridades. Tenía que darle la vuelta a su propio juego. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la luz proveniente de su determinación las obligara. Con un destello de valentía, hizo un movimiento hacia adelante. «Diego. Te voy a encontrar», aulló y, en cada palabra, se tejió un hilo de protección. A sus espaldas, el Nahual retumbó, furioso. «¿Crees que puedes deshacer lo que he hecho? Las sombras son mis aliados, y tú, una madre desesperada, solo eres una marioneta en esta danza de dolor». Pero Elena no escuchó sus palabras, era el llamado de su hijo lo que resonaba en su mente. «Él está aquí, en algún lugar entre las sombras», susurró, sintiendo que cada fibra de su ser se unía en una sola pensar. A partir de ahora, no sería víctima. El miedo se convertía en su aliado, las sombras se retorcían y giraban a su alrededor, incontenibles, formando figuras grotescas que intentaban desviar su atención. «No. No me vas a parar». «Diego», gritó de nuevo, y en su grito había un nuevo poder. De repente, una visión fugaz se dibujó ante ella, una pequeña luz, un destello dorado que brillaba en la distancia. «Allí está». Sin pensarlo, corrió hacia la luz, dejando al Nahual rugir frustrado. Las sombras intentaron arrastrarla de nuevo, pero cada una de sus pisadas resonaba con fuerza, el camino no estaba despejado. Las ilusiones de sus peores miedos la acechaban a cada paso, retratos vivos de lo que podía perder. Vio la imagen de Diego, con lágrimas en los ojos, llamándola desde un rincón oscuro. «Mamá», resonó su voz, envolviendo su corazón de un dolor agudo. A medida que se acercaba, el aire se tornaba más pesado, y Elena sintió que cada sombra alrededor de ella estaba viva, buscando aprovecharse de su angustia. «No. No voy a dejar que esto termine así», dijo, la determinación en su pecho brillando como una antorcha en la oscuridad. Cuando alcanzó el destello, el mundo a su alrededor se volvió inestable. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero el Nahual, con furia, emergió más grande que nunca. «Esto no ha terminado, madre. Puedes huir, pero nunca escaparás de mí». Sus ojos ardían con un fuego negro, arrojando palabras envenenadas como dagas. Elena sintió el peligro al acecho, tantas almas atrapadas clamando por libertad. Miró a su alrededor, y el eco de los niños perdidos resonó en su mente. «No tienes poder sobre nosotros», dijo, sus puños apretados. «Lucharemos». El Nahual dio un paso hacia ella, y al instante, las sombras comenzaron a revolotear como aves enjauladas. «¿Qué sabes de la lucha?», preguntó suavemente, como si burlándose de su vitalidad.
todo lo que necesito saber, respondió con firmeza. El amor de una madre no se rinde. Y en ese mismo instante, la luz que había visto, un hilo de esperanza, empezó a tomar forma. Era la conexión con Diego, una puerta que se abría hacia su libertad. ¿Podía realmente desatarse el horror que había llenado sus vidas desde el comienzo? Mientras la oscuridad se cernía, la batalla final entre el amor y el terror estaba a punto de estallar en el corazón del bosque. El viento, aullando, trajo consigo un nuevo susurro. ¿La verdad se revelará? ¿Estás lista para enfrentarte a lo que realmente eres, madre? El viento ululaba a través de los árboles como un lamento insaciable. Elena sintió como lo desconocido se deslizó alrededor de ella, enredándose en su piel. La luz dorada era un faro en la tormenta, un susurro de esperanza mientras las sombras de terror se agazapaban a su alrededor. El nahual, iluminado por una rabia intensa, daba pasos cada vez más pesados, como un monstruo que se adentra en el hogar ajeno. ¿Qué tan lejos llegarías por tu niño, madre?, preguntó, con un siseo que resonó en la oscuridad. Hasta ahora, solo has enfrentado ilusiones. Pero la verdad es horrorosa. Las palabras del nahual penetraron en su mente, como dardos filosos. Pero no podía rendirse. El amor, esa llama guerrera que ardía en su interior, no iba a dejar que se apagara. Aún así, comenzó a sentir que las sombras manifestaban no solo lo que temía, sino también lo que alguna vez fue, lo que había perdido. Vio a su madre, a su abuela, atrapadas en el mismo juego de sombras y miedo, vestigios de su pasado, completamente ajenas a lo que estaba luchando. Diego. Estoy aquí, gritó, entre la marea de sombras. Sus palabras se dispersaron por el aire, pero a medida que el nahual reía, el eco se convirtió en un susurro sin rumbo. Las sombras, como comerciantes malvados, comenzaron a traicionar su pasado. Visiones, horribles e incesantes, bailaban ante sus ojos, los rostros de los perdidos, de aquellos que habían sido devorados por el nahual. Dudó un instante. ¿Y si esta era mi condena? Solo una madre impotente, pensó. Pero, al instante, recordó la risa de Diego, su puro amor, un luz resplandeciente que seguía viva en su corazón. Sacudió la cabeza. No, esto no va a acabar así. No lo haré. De repente, una risa retumbó en el aire. Valiente, pero ilusa. La verdad que buscas es más aterradora que cualquier sombra. Y con eso, la oscuridad se deslizó, tomando una nueva forma que la acosó. Delante de ella, las sombras se convirtieron en imágenes. Vio el día en que Diego desapareció, como la oscuridad lo envolvió mientras ella, paralizada, miraba. Recordó la sensación en su pecho, la desesperación que la había consumido. Pero en ese momento, esa película de dolor la liberó. La ira la inundó. No me importa cuán aterradora sea la verdad. No me detendré, murmuró, preparándose para el asalto final. Con cada palabra, la luz de su amor se intensificaba. Se abalanzó hacia el nahual, el miedo que una vez la había controlado ahora era un fuego. Te enfrentaré, conjuro sin corazón, gritó mientras su forma se distorsionaba en la negrura. El nahual se rió de manera sombría, la grieta entre ellos comenzó a cerrarse. ¿De verdad crees que puedes cambiar el final de esta historia? Ya has perdido tanto. ¿Qué más te queda por perder? Pero Elena sintió que el aire crujía, haciendo vibrar esas palabras amenazadoras. El terror sacudido se intensificó, y al concentrarse en esa luz dorada, ella supo, había algo más que podía hacer. Un espacio desocupado se abrió en su mente. La verdad, aunque siniestra, podía ser su arma. Antes de que ella pudiera pensar dos veces, la luz dorada estalló de su pecho, iluminando el bosque y disipando sombras por doquier. Diego, gritó con todas sus fuerzas, canalizando su dolor y su amor en una sola dirección, una como un flecha disparada hacia la oscuridad. Mientras la luz se expandía, el nahual chilló. No. No puedes hacer esto. Pero era demasiado tarde. Las ilusiones empezaron a romperse, una a una, desvaneciéndose en el aire y dejando atrás solo el eco de sus gritos. El bosque, ahora en plena transformación, se volvió un caos de luz y sombra. Las almas, una tras otra, comenzaron a emerger, liberadas del tormento del nahual.
El horror que una vez había reinado empezaba a desmoronarse. Cuando las últimas sombras se disiparon, quedó un silencio perturbador y en ese silencio, una voz familiar emergió. Mamá, el corazón de Elena se detuvo. ¿Era Diego? Sin dudarlo, volvió su mirada hacia esa figura a la distancia. Pero en su pecho había un nuevo temor. La luz que lo rodeaba era más fuerte que la oscuridad, pero ella sabía que el nahual no había desaparecido por completo. Podía sentirlo, latente, esperando al acecho en algún rincón. Diego musitó, mientras los últimos ecos de la confrontación resonaban a su alrededor. Pero algo no encajaba, esa luz no era solo alivio. ¿Qué era lo que realmente se revelaría? Vas a tener que decidir, susurró el viento, llevándose consigo un eco aterrador que llenó el aire. Elena avanzó, cada paso una mezcla de esperanza y terror. La figura de Diego, rodeada por esa luz, parecía más un fantasma que un niño. Su rostro, lleno de confusión y miedo, no era el mismo que recordaba. Sin embargo, su corazón, colmado de amor, la empujaba a seguir adelante. Diego, gritó de nuevo, la voz quebrándose en su garganta. Se acercaba, una urgencia palpable en su pecho. Pero a medida que se aproximaba, la luz pareció distorsionarse, titilando como si luchara contra algo. El viento se intensificó, arremolinándose a su alrededor, como si el propio bosque estuviese vivo y reticente al desenlace. Las ramas crujieron, enviando un escalofrío por su espalda. La calma que había seguido a la explosión de luz era engañosa. Una sombra se arrastraba, sigilosa, por entre los árboles. Elena lo sintió. El nahual, pese a haber sido herido, aún estaba presente. No. No puedes volver, dijo Diego, su voz quebrada, apenas un susurro. Pero la luz que lo rodeaba parecía absorber su esencia, su ser, y el terror empezó a florecer en el corazón de Elena. ¿Qué le había hecho el nahual? Regresa a mí, por favor, suplicó, sintiendo cómo la desesperación se convertía en un nudo en su estómago. La figura permanecía estática, su mirada perdida, como si estuviera atrapado en un lugar entre lo real y lo imaginario. Es una trampa, mamá, continuó Diego, temblando. Él te ha engañado. Esta luz, no es lo que parece. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué significaba eso? De repente, las sombras comenzaron a reagruparse a su alrededor, tomando formas retorcidas, burlándose de su angustia. Vio los rostros de aquellos que había perdido, amigos, familiares, todos atrapados en un ciclo de forzadas ilusiones, alimentados por el miedo del nahual. Vamos, Diego. Recuperémoslo juntos, dijo, intentando aferrarse a su fe. Pero algo en su voz no sonó convencido. La luz comenzaba a tornarse gris, como si la presionaran desde todos lados. Detente, gritó Elena, al borde del colapso, sintiendo la pesadez de su propia desesperación empujándola hacia abajo. La verdad era aterradora, y estaba cerca de ser revelada. Recordó la advertencia del nahual, que le había dicho que el horror verdadero era lo que se encontraba en su interior. Este lugar es un espejismo, le urgió Diego, mientras la negrura continuaba devorando la luz. Sus ilusiones están hechas de tu dolor. Elena, con el corazón latiendo con fuerza, entendió que el nahual se alimentaba de su tristeza. Cada lágrima que había derramado, cada grito de desesperación, daba fuerza a su enemigo. No más, susurró, sintiendo una oleada de determinación, con un movimiento brusco, extendió las manos hacia la sombra que se acercaba despacio, como un depredador acechando a su presa. No te tengo miedo, exclamó, su voz resonando con una autoridad naciente. Así, la oscuridad se detuvo. Un silencio inquietante cayó de nuevo, el viento lo dejó caer, expectante. Pero algo detrás de ella, un ruido sibilante, le alertó. Casi sin advertirlo, sintió la respiración del nahual en su nuca. ¿Qué te queda por perder, Elena?, preguntó, como un eco profundo, amenazante. ¿Te atreverás a enfrentarte a la verdad de tu pasado? La figura de Diego comenzó a desvanecerse. Un conflicto interno se desató en ella, la lucha entre lo que amaba y lo que temía. La luz fue tragada, enfrentándose al oscuro vacío. Diego, gritó Elena, extendiendo la mano,
pero la respuesta llegó como un susurro gélido. Mamá, la verdad nos separa. Los árboles, antes cómplices, tomaron un brillo escalofriante. La noche crecía más oscura, y el nahual se acercaba, las sombras tomando forma en su rostro. Había otras verdades esperando en la oscuridad, cosas que no estaba preparada para confrontar. Espera, le gritó, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Pero el viento se llevó sus palabras, el nahual rió suavemente, su voz como un murmullo en el viento. Te he prometido la verdad, Elena. Y ahora, debes elegir, ¿quieres saber el precio de tu amor? Las ramas comenzaron a cerrarse sobre ella, atrapándola mientras una fragmentación de luz resplandecía antes de ser atrapada por la sombra nuevamente. La angustia llenaba el aire. «¿Estás lista, madre?», resonó el nahual, cada palabra causándole un ataque de pánico. La verdad que temía se acerca. ¿Qué significaría enfrentarse a lo que había escondido en lo más profundo de su alma, y en ese momento de claustrofobia emocional, donde la luz y las sombras luchaban por dominar su realidad? Se dio cuenta de que su batalla estaba lejos de terminar. ¿Sería la revelación final lo que las destruiría a ambas? Entonces, que comience, dijo el nahual en tono burlón, mientras la negrura se deslizaba, cobijando el destino de Elena. Elena se encontró en la penumbra, atrapada entre el amor de una madre y las garras del nahual. El aire pesado de terror y desesperación la rodeaba, mientras la presión del silencio la oprimía. Era el momento de decidir. La figura de su hijo, débil y titubeante, palpitaba ante sus ojos. Diego susurró, sintiendo cómo su corazón latía con la fuerza de su amor. Pero la verdad seguía acechando, como sombras danzantes al borde de su percepción. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?, preguntó el nahual, su voz retumbando ominosamente. Tu amor puede costar más de lo que imaginas. El terror se entrelazaba con la nota de desafío que comenzaba a surgir en su interior. No voy a dejar que te lleves a mi hijo, dijo con firmeza, sintiendo una ola de energía fluir a través de ella, como si cada lágrima y cada grito de desesperación se convirtieran en una chispa ardiente. Las sombras parecían temerle, retrocediendo lentamente, y un impulso renovado la llevó a gritar, no estoy sola. Todas las almas atrapadas aquí son nuestra fuerza. Diego, ven a mí. En ese instante, la luz de su corazón estalló como un faro en la oscuridad. Elena comprendió que cada niño que había perdido en ese bosque, cada alma devorada por el nahual, ahora se unía a su voluntad. Las siluetas de aquellos que habían desaparecido comenzaron a aparecer a su alrededor, tomando forma, y con cada figura que emergía, la oscuridad temblaba y se desvanecía. No, bramó el nahual, su risa mezcla de rabia y miedo. No puedes unirlos contra mí. Ellos son míos. Ya no más, gritó Elena, aventándose al centro del altar. Con cada paso, los recuerdos inundaban su ser, las risas de Diego, sus abrazos, y cada momento compartido. No subestimes el poder de una madre, añadió, concentrando toda su energía en un solo grito, la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Con el eco de su aliento, las sombras empezaron a desvanecerse, como un velo rasgado por la luz del amanecer. El nahual dejó escapar un grito desgarrador que resonó por todo el bosque, pero su poder se desmoronaba. Las almas liberadas del tormento comenzaron a acercarse a Elena, transformándose en un resplandor que ahuyentaba las sombras. Diego volvió a clamar, y en el centro de esa luz dorada, vio a su hijo luchar contra las sombras que lo rodeaban. Agarra mi mano. El niño levantó su pequeña mano, llena de temor, mientras las sombras intentaban devorarlo. Ella dio un paso adelante, extendiendo con fuerza su mano hacia él, sintiendo que la conexión entre ellos verdaderamente era inquebrantable. Siempre estaré contigo, amor mío. En ese último momento, el hambre de sus corazones se sintió más fuerte que el horror que intentaba separarlos. Cuando sus dedos finalmente se unieron, una oleada de poder los envolvió. La luz brilló con tal intensidad que el nahual, incapaz de soportar el poder de su amor, se desvaneció en un grito, dejando solo un eco de su maldad en el viento. Las sombras se disiparon, y el bosque, antes sombrío y opresivo, comenzó a transformarse. Las figuras de los niños perdidos sonrieron, pero lo más importante, Elena vio a Diego sonreír de nuevo,
plena y radiante de amor. Lo logramos, mamá, dijo, y las palabras de su hijo llenaron su alma de alegría. Elena se arrodilló, abrazándolo mientras las lágrimas corrían por su rostro. En ese instante, supo que la oscuridad siempre acecharía, pero su amor sería siempre la luz que los protegería. Había derrotado al nahual, y aunque las cicatrices permanecieran, la verdad había ganado, el amor era más poderoso que cualquier sombra. En el pueblo, los ecos de la lucha comenzaron a resonar, y la gente, aún atrapada en el terror de las leyendas, pudo al fin vislumbrar la luz que se alzaba sobre la oscuridad. Elena, colmada de un renovado sentido de propósito, se dirigió con Diego hacia casa. Sabía que juntos sanarían y construirían un nuevo mañana, uno donde nadie más tendría que enfrentar el horror de perder su camino. No existen leyendas que puedan hacer frente a un amor verdadero. La historia del cerdo nahual pasaría a ser un eco lejano, una advertencia del pasado. Elena y Diego, en su triunfante regreso, serían el símbolo esperanzador de un futuro brillante y lleno de amor. Elena sonrió, respirando hondo, la noche comenzaba a despejarse. Siempre habría oscuridad, pero su luz ahora lo iluminaba todo. ¿Te atreverás a luchar por lo que amas? A veces, el mayor horror vive en el silencio de aquellos que no se atreven a enfrentar sus temores. No dejes que el miedo te detenga. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es el momento de mostrar tu apoyo.